¿cómo están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos discutiendo de manera media extraña antes de comenzar el programa, el furgón de cola, pero no discutiendo con Alex, sino discutiendo con Raika. Bueno, es el Día Internacional de la Mujer y las mujeres tienen que ser así, pues firmes, decidoras, encaradoras, y eso es lo que realmente se quiere, pues de esa manera pues uno va a lograr, o una va a lograr, defender sus derechos, que es ese el acontecimiento o el motivo elemental de esta celebración o de esta conmemoración. El Día Internacional de la Mujer es una fecha para reivindicar los derechos de las mujeres y sobre todo pedir igualdad, oportunidad, equidad y desde luego un trato justo en la sociedad. Alex, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenos días, querido Paya, querida Raika y querido Álvaro Sotomayor. Bienvenidos todos a El Furgón de Cola, pues de la principal revista informativa del sur de Bolivia, redacción central. ¿Qué te estás muriendo? ¿Qué está pasando? No, métalo ganas, es Día Internacional de la Mujer, ¿no? De la mujer, ¿no? Mira, en ese sentido, hermano, calladitos los hombres hoy día nos vemos mejor. Calladitos mejor, porque no metas la pata, Paita. Ahora, hoy día no hay nada que celebrar, todo lo contrario, es un día para reflexionar nosotros, ¿no? Nosotros que debemos estar realmente calladitos. No, hermano, las mujeres tienen lo suyo, ellas tienen su agenda de lucha, yo respeto mucho, yo siempre he apoyado las causas de las mujeres en general, no se diga ya de los feminismos, que son también varios. Es un día en el cual realmente nos agarra muy mal a los bolivianos en términos de exclusión de las mujeres, es decir, las mujeres pobres sufren mucho peor que un hombre pobre, por ejemplo, tienen mucho más limitaciones, mucho más responsabilidades con la maternidad, con el trabajo no pagado, además del que sufren. Por otro lado está el asunto de la inequidad salarial y laboral que entra dentro de eso, y la falta de autonomía sobre sus cuerpos. Son demandas que están ahí todos los días y por los cuales luchan desde diferentes flancos, no solo desde los feminismos, sino desde la sociedad civil y desde otras perspectivas de lucha. Y peor nos agarra este 8M, ¿no? Día Internacional de la Mujer, 2023, en términos de violencia. Es decir, realmente calladitos deberíamos estar nosotros, avergonzados de lo que ocurre en nuestra sociedad, por lo menos en Bolivia, no se diga en otras partes del mundo. En Bolivia, y esto se refleja en un reportaje que hemos publicado hoy en Correo del Sur Diario, cada 3 días una mujer es víctima de feminicidio. Es decir, en el mundo, más de 220 mujeres son asesinadas cada día. Eso es terrible, eso es algo que realmente enluta la conciencia, ya no solo nacional, sino a nivel global, y esto es algo que ojalá algún día cambie, ojalá algún día podamos convivir en la diferencia y con la convicción de que este mundo no solo se hace entre hombres, que este mundo se hace entre todos, se hace con nosotros y con ellas. Entonces, eso es algo que tiene que primar, y por eso digo, calladitos hoy día nosotros, nos vemos mejor, calladitos, no hechos los pendejitos, nada, cerradita la boca. Y vos dices calladitos, y si nos callamos, y si no decimos nada, ¿qué va a cambiar lo que vos dices? No va a cambiar absolutamente nada, y es más bien es el momento, no repitas como que grabadora, como hermano, que esas frases así condescendientes hacia la mujer, de que felicidades que tienen que ser así. No, ellas sabrán cómo son, hermano. No. Y ellas saben cómo ser y cómo responderte y cómo responder a los machismos y cómo luchar cuando tienen que luchar. A eso me refiero. No nos hagamos aquí los machitos condescendientes. Qué felicidades que así tienen que ser, como vos comenzaste diciendo en este programa. Así tiene que ser la mujer, tiene que ser, no, ñañito. Calladito.
poquito mejor. Ella sabe. Pero a mí me parece... Eso me parece a mí una posición condescendiente y machista de tu parte. No, absolutamente, nos encendamos, no hay ningún problema. A mí me parece que cuando uno va y conversa con una mujer, decir estas palabras no significa ser condescendiente ni tampoco ser protector. Que suene eso que me importa. Porque el que suene, el que suene depende como uno quiera, pues, escucharlo o asumirlo. No, porque hay una cuestión, a ver, yo te voy a decir una cosa. No es. Y el que no te des cuenta y no asumes, no te va a ayudar a vencer esos machismos, hermano. Y es verdad, así somos, y no nos damos cuenta. Comienzas condescendientemente, hermano, y no te quieres dar cuenta y dices que todo está chévere. No es nadie. Y tienes los conceptos de micromachismo, machismo, pero por eso pues son cosas que a mí, por ejemplo, y ahora tienes que dejarme hablar, a mí por eso no me parecen. Cuando una persona dice estas palabras, que las mujeres, por ejemplo, deben ser pues más decidoras, más firmes, no implica decir a una persona que yo soy el condescendiente o soy el macho y de pronto yo estoy mirando desde arriba para decirles, mujeres, hagan esto. A mí me parece que es una necesidad que los hombres sepamos reconocer y también, sobre todo, motivar e incentivar a si quieres vos llamarlo así, dentro de tu concepto, una rebelión, porque eso es lo que se necesita. Se necesita. Eso es lo del acompañar, Alex. Pero tienes que dejarme hablar, la pucha, que lo otro. No, por eso, ese es mi concepto. A mí me parece, sin estar en este ámbito del feminismo, del machismo, no sé qué clase de conceptos empiezan a aparecer una y otra vez, que en realidad, en vez de aclarar las cosas, a uno terminan confundiéndole. Desde mi punto de vista, yo pienso que los hombres, porque si se reconoce al otro lado que hay un machismo, debemos reconocer que hay mujeres, que las mujeres también tienen pues todos esos derechos y tienen la suficiente fuerza, y eso hay que motivarlo. Cuando uno tiene, por ejemplo, una esposa o una pareja o una hija, tiene que decirlo, esto tienes que hacer. A mí me parece que vos puedes hacer esto. Si hay un evento de violencia, uno tendrá que decirle, tienes que denunciar, tienes que revelar. Eso es ser machista, eso es mirar desde arriba para decir, no, esos son conceptos de uno que tiene y que dice que es machista. No, eso es lo que debemos hacer en mi criterio en el mundo, porque lo otro significa de pronto querer reconocer y al mismo tiempo negar. Cuando vos dices nos callemos, no, yo pienso que no, este es un momento para la reflexión, para la opinión, para el debate, para el diálogo, y uno puede vertir lo que piensa, pero si nos callamos, ¿qué logramos? Absolutamente nada. Ese es mi punto de vista. Y además de eso quiero decir otra cosa más que es interesante. He recorrido algunas calles de la ciudad y me ha gustado ver hoy día que no hay ni un graffiti pintando o ensuciando las paredes de la ciudad, que eso es algo que lo he reclamado. Qué bárbaro, claro, este es un bruto, ahora este es un machista y demás. No, porque le digo, ¿por qué digo, Alex? No, ¿por qué digo esto? Porque en realidad creo que la experiencia de la denuncia y el escándalo que se ha hecho respecto a la agresión del patrimonio cultural, pues tiene sus consecuencias muy positivas en este sentido y hay que destacarlo. ¿Acaso no hemos renegado cuando de pronto aparecen escritas las paredes, no solamente con mensajes de mujeres o feministas, sino con otro tipo de mensajes? ¿Nos renegamos? Entonces, seamos consecuentes en ese sentido. Raika tiene la palabra. Adelante. Gracias por darme la palabra, Luis Alberto. Y no necesita que le dé la palabra. Déjale que hable Guevara, el solito se va. Yo no recuerdo, Luis Alberto, haber visto indignación tuya por otros grafitis. Una indignación tuya en este mismo nivel, no recuerdo haber visto por otros grafitis que se han pintado en la ciudad. Y no solo es tu caso, hay mucha gente. Yo misma no voy a aplaudir nunca que se pinte la catedral o la Casa de la Libertad,
porque yo personalmente comparto que este patrimonio nuestro es de todos, es una riqueza que uno puede potenciar a nivel turístico, que de hecho Sucre la está empezando a potenciar de poco con más actores privados que públicos. Pero hay que ser también consecuentes en ese sentido. Si uno se indigna por las pintadas de grupos que marchan por los derechos de las mujeres, tiene que indignarse que al día siguiente o a los 2 días, y nosotros lo reflejábamos, habían pintadas en el monumento del mariscal Antonio José de Sucre, en la Plaza 25 de Mayo, a 2 pasos. No hubo denuncia, no hubo mayor escándalo, no hubo mayor repercusión en redes. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar todos, para que seamos un poco equitativos al repartir culpas, me parece. O sea, si nos vamos a indignar por el estado de nuestro patrimonio, pues indignémonos también cada vez que la gente va a mear a la catedral, va a orinar a la catedral en cada fiesta que hay, ¿verdad? O no solamente en la catedral. Piensa tú cómo está la iglesia de San Francisco, que es una pena pese a las inversiones que hay privadas, esos cafés tan bonitos que están reuniendo turistas, pero al paso, así a 5 pasos, pues eso está un desastre, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay que repartir culpas, no liberar de responsabilidades a nadie porque no es momento de hacerlo, pero pienso que exaltar eso en este momento es... Cuando todavía además no han pasado las movilizaciones de Luis Alberto, es innecesario, ¿verdad? Es innecesario. No, a mí me parece bien cualquier manifestación en este momento. Me parece bien la gente que felicita, finalmente es su derecho. Me parece bien la gente que protesta. Me parece bien la gente que aprovecha comercialmente esta actividad, porque hay necesidad de reactivarse económicamente y cualquier negocio la va a aprovechar, pero intentemos, pienso yo, ser reflexivos con nosotros mismos, porque es finalmente la única manera que tenemos de aportar de manera personal, porque no vamos a cambiar, o sí vamos a protestar, pero no vamos a cambiar por cómo atiende la justicia a las mujeres, por cómo atiende la policía, ¿verdad? Claro. Entonces, como que seamos reflexivos también en lo que hacemos y decimos nosotros mismos. Así es, yo quiero hablar al respecto también. Es decir, adelante. Yo no voy a estar de acuerdo, obviamente, con que se atente contra el patrimonio, pero lo que dice Raica es verdad, y ahí existe un desbalance, y me parece una hipocresía absoluta de la clase conservadora chuquisaqueña y del machismo que está interiorizado en todos nosotros, pero es así. O sea, joden no porque pinten, porque otros también están pintando y están jodiendo el patrimonio, tal y cual, y lo hacen todo el año. Lo que jode y les jode a los conservadores, ¿no? A esta gente que no entiende, es los mensajes, el mensaje de rebeldía que está ahí y que es anticonservador profundamente, que va por los derechos del aborto, que va contra la violencia de la mujer, que va sobre... Eso es lo que les jode. Ni tanto les jode que escriban sobre la catedral, porque eso semean, escriben todos los días contra nuestro patrimonio, pero ahí sí, calladitos, como te digo, Guevara. Ahí sí, calladito, Guevara. Ahorita sabe, pero antes calladito. Pero es por eso es lo que tenemos que ver. Entonces van contra esos mensajes y no se preocupan de toda la mierda que nos ocurra y que estamos mencionando sobre la violencia, sobre la inequidad, sobre toda la injusticia que se perpetra pues contra las mujeres, que son también un polo débil de la sociedad en el patriarcado, y hay que decirlo, lamentablemente, así no le gustan esas palabras a Guevara. Voy a leer un par de opiniones. No, mira. Lee Alex, porque yo después un poco que me he sentido aludido por sus intervenciones. Totalmente aludido, y defiéndete. Exactamente, pero ya Raica dice que metan las opiniones y cortan derecho a la réplica. ¿Quieres hablar ahorita y después? Lea las opiniones, lea las opiniones. Romina Bustillos. Hola, Romina. Hey, un gustazo. Gracias por escribir y nutrir este furgón de cola. Romina Bustillos dice, lo reitero, no soy la mujer de tu vida, soy la mujer de mi vida. Cuidémonos, amémonos y seamos protagonistas de nuestra propia historia. Un saludo a Raica. José Rocha, querido José, buenos días. Gracias por asistir nuevamente y apoyarnos con tus opiniones en este furgón de cola. Lo agradecemos siempre. Horas de trabajo, derecho al sufragio,
a la educación y a la participación son retos que impulsan a mujeres sororas y hombres comprometidos. Hay retos en pleno siglo XXI que desafían a la sociedad. Rindamos homenaje a esas mujeres que inspiran un mundo mejor y los avances a puro pulmón. Gracias, José. Y ahora sí, señores, con ustedes la réplica de Luis Alberto Guevara. Pasa. Y quiero tomar estas palabras de José Rocha, un saludo a Romina Bustillos también. Dice, son desafíos del siglo XXI. Y hay desafíos en el siglo XXI. Y estos desafíos hay que saberlos encarar cuando vos dices andando hombres y mujeres de manera conjunta. Y cuando se anda entre hombres y mujeres de manera conjunta, obviamente que hay esta posibilidad de confrontar nuestros pareceres. Yo no estoy absolutamente de acuerdo en que se tenga que decir que solo la mujer de pronto es dueña de decidir lo que quiere y no. Y al otro lado del hombre lo mismo. Lo que pasa es que en esta sociedad, que está constituida de una manera muy tradicional desde el punto de vista de la familia, de la relación hombre-mujer de pareja, es necesario pues que entre hombres y mujeres estos temas sepamos charlarlos y no callarlos, por más que sea el 8M o de pronto creo que en octubre hay otro 11O, si no me equivoco, que eso 10 o 11 de octubre. Entonces muy no, bien, pero Alberto, 11O, está bien. sí, ¿no? Ese es el 11O, ¿no? Sí, es así. Entonces, más allá de esas cosas, ¿dónde yo quiero llegar? A la necesidad de saber reconocer que este tipo de problemas que aún enfrentamos como en la sociedad, como la violencia, mucho tiene que ver también en esta pues decisión personal tanto del hombre o de la mujer de encarar cierto tipo de desafíos. Y es mucho más difícil todavía para la mujer encarar desafíos como por ejemplo, de decir yo soy libre. Es muy difícil. Por ejemplo, si nosotros vamos a los juzgados de violencia y en un principio vemos que las mujeres todas furibundas, iracundas o rabiosas o totalmente renegadas, despechables, de todo lo que vos puedas decir, van y presentan sus denuncias de violencia y lo hacen con toda la convicción, con toda la decisión de decir aquí esto tiene que parar, yo ya no quiero más, he aguantado tantos insultos, tantos golpes, aquí para. Pero resulta que después de la denuncia, el hombre va a la cárcel y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Termina desdiciéndose. Y es eso ahí, por eso te decía, urge, hay mi criterio todavía, la necesidad de motivar, la necesidad de incentivar, desde cualquier lugar, desde cualquier flanco, si quieres como llamarlo una guerra, urge esa necesidad para que no tengamos estos casos que nos demuestran que primero, vos de pronto te encuentras con una mujer que está decidida a todo, que de pronto ha dicho yo soy libre, yo quiero hacer esto, pero llegado el momento se ve impedida por esto o se ve truncada en ese su propósito por estas realidades que son demasiado crudas y es ahí donde debemos aportar. Por eso digo, ni tratándose del M8 o del 11O o del 8M, como quiera al final de cuentas, pero hay cosas, no puede decir M8, el otro 8M, ¿cuál es el problema? ¿No? Bueno, entonces no tenemos que callar absolutamente nada y estas celebraciones, conmemoraciones debe pues motivarnos al debate como lo hemos metido aquí ahora. Decían, bueno, Paya de pronto aparece y dice que bien que no hayan pintado hoy día, pero esa no es mi única observación. ¿Te acuerdas, Alex, cuando digo, a mí me parece que la alcaldía, y vuelvo a reiterarle hablando de los grafitis, porque con los grafitis también hemos reaccionado, decía, a mí me parece que se debería motivar ¿a qué? A la denuncia de estas personas que vienen y pintan estas cosas a título de ¿qué? A título de libre expresión, muy de acuerdo, pero hay cosas en la libre expresión que puedes utilizar como medio para decir tus cosas y hay otras que tampoco no, ese es el punto. Bueno, mira, yo quiero interpretar las palabras tuyas, querido, así de la mejor manera. Yo creo que tienes buenas intenciones, no creo que seas un machista bruto. De hombres, o sea, no lo creo. No, sí, siempre he sido de buenas intenciones, ¿no? De buenas intenciones. Pero ¿sabes claro. qué? Te voy a decir muchas veces las buenas intenciones, y esto es verdad, es decir, muchas veces la gente, en general, yo incluido, ¿no es cierto?,
creemos que tenemos buenas intenciones cuando hablamos, ¿no es cierto? Y cuando expresamos nuestras opiniones. Y muchas veces estas opiniones, estas buenas intenciones están plagadas, ¿no? Están plagadas justamente de taras machistas, racistas, clasistas. Y muchas veces no nos damos cuenta porque hemos crecido con eso. Es una estructura que vive en nosotros, que parte de la educación que hemos tenido, de las alianzas culturales, de la religión, etcétera. A eso me quiero referir, querido Paya. Entonces, yo mismo me he planteado hace mucho tiempo, ¿no? Cuando he comenzado a estudiar inclusive este tipo de discursos, etcétera, en la universidad, ¿no? Me he planteado justamente porque me hacían notar, mira lo que acabas de decir, ¿no es cierto? En referencia a algo de clase, algo de raza, etcétera, que a mí no me parecerían, digamos, ofensivos o mucho menos, y que sin embargo sí revisten, ¿no? Una dosis de ¿cómo se llama? O de paternalismo, o de clasismo, o de racismo, etcétera, y uno tiene que luchar. Por eso te digo, yo me planteo, ¿qué tendrías que decir? Lucho, tranquilo, hermano, déjame terminar. Es decir, te estoy diciendo yo, en mi caso, el negro Ayllón, que es diferente a Luis Alberto Guevara, obviamente, en muchísimas cosas, ¿no ve? Yo me he planteado en mi vida personal, ¿no? Como negro Ayllón, ¿no? En mis relaciones, en mi forma de hablar, en la forma de ver cómo la gente se expresa, en tratar de descubrir y de construir, ya para otra palabra que te jode, ¿no ves? Seguramente, es decir, este lenguaje para tratar de mejorar también, ¿no es cierto? Y reconocer el machismo que hay todavía en residuos en mí, el clasismo, etcétera, y ser una persona más tolerante. Tampoco quiero ser intolerante, ¿ves? Por ejemplo, si estás entrando en ese plano, claro, por eso, no quiero ser intolerante en ese sentido de decir eres un bestia, eres un bruto, eres un tal, pero sí, lo que yo quiero ser claro en eso, y me parece que ese es un ejercicio que yo lo tomo inclusive de manera personal, y que a mí no me parece negativo en ningún caso. Me parece que es positivo criticarse a uno mismo, es decir, las cosas que puedan ser como esas, o sea, que puedan retumbar como racismo, clasismo, violencia, todos los tipos de violencia, porque en el lenguaje hay violencia. Ahora, si eso no te parece a ti y te parece que todo está chévere, eso sí me parece una miopía, y me parece una miopía en tu caso, como en el caso de cualquiera. Pero por eso yo no te voy a quemar a vos en la plaza pública. No lo voy a hacer. Porque no soy brujo, ¿no? Además de eso, antes se quemaba, eso iba a decir. Pero claro, no soy brujo, antes se quemaban las brujas nomás. Eso es parte de una historia real, no me estoy inventando, eso era así. A ver, por eso, porque en realidad antes quemaban a las brujas y no a los brujos. Entonces te digo, a mí no me van a quemar, o sea, y eso es parte de un hecho real de la historia. No es que yo sea machista, no, lo que pasa es un reflejo real de la historia. ¿Y a dónde? Pero no, Alex, ¿a dónde quiero llegar? A que mucho depende con qué tipo de perspectiva uno reciba las cosas. Cuando uno, por ejemplo, me parece, se pone a hablar con una persona que es muy feminista, muy machista, o sea, cualquier tipo de cosa que diga, siempre vas a encontrarle un pero, y eso te vuelve intolerante, ¿no? A ver, mira lo que dice, quiero repetir, Romina Bustillos dice, lo reitero, no soy la mujer de tu vida, soy la mujer de mi vida. Y si yo, por ejemplo, todos los días le digo a mi esposa, Charito, sos mi vida, ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy dando un mensaje paternalista? ¿Le estoy diciendo, Charo, vos sos de mí? No, o sea, mucho depende en el contexto que se digan las cosas, y en eso hay que saberlas diferenciar. No es que uno diga y no, porque yo creo que tengo que hacerte la lectura así, vos sos tal. Entonces, creo que hay ámbitos totalmente diferentes, y cómo se diga, el contexto tiene que variar mucho. Charo, sos la mujer de mi vida. ¿Soy un tipo machista? ¿Soy un tipo abusivo? ¿Soy un tipo que me apropio de una vida que no es mía? No, el contexto me está diciendo que eso es en el marco de una relación amorosa, algo que de pronto, claro, algo que de pronto quisiera escuchar una mujer, como también de pronto quiere escuchar un hombre. Entonces esa es la cuestión. Yo sigo insistiendo que en la circunstancia que todavía que estamos viviendo, y te reflejaba esta situación de denuncias de violencia de las mujeres contra los hombres,
que después son ellas las que terminan desdiciéndose de esa situación, implica, por ejemplo, implica que implica que hay que seguir trabajando más en una liberación económica de las mujeres. Y un elemento que es muy importante que hay aquí en la ciudad de Sucre, y a la Fundación Actívate, que está dirigida por una mujer, nos ha indicado de que la mayor cantidad de los emprendimientos nuevos están siendo llevados por mujeres con relación a los hombres, especialmente en jóvenes. Esa es una muestra, por ejemplo, de que hay que seguir motivando y hay que seguir incentivando. Ese es el punto, Alex, ¿no? Muy bien. ¿Sabes que querías decir algo? Ya aquí. Con la mirada ya te domina. No, lo jalemos la lengua. A ver. Qué manera. Como dices, Luis Alberto, y en tu provocación y molestia, ahí, por ejemplo, yo veo... bueno, digamos que el espíritu del programa es así, pero hay, como dices tú, contextos, ¿verdad? Ajá. Yo no sé por qué la gente le tiene tanta palabra a los nuevos términos. Miedo. Claro, es como un rechazo, como un miedo. O sea, yo puedo compartir la indignación general que hay por los feminicidios de mujeres, pero me asusta el término feminicidio y no, porque el asesinato de un hombre también debía pues tener un nombre específico. ¿Y por qué los feminicidios? O en el caso de la palabra sororidad, o cualquier término que se te venga a la mente, micromachismos, que te decía el Alex y tú reaccionabas. Como decías. Yo entiendo. M88M. Entiendo que de pronto pues hayan grupos muy grandes de la población que se sientan atacados por esto, pero pienso que no hay que tenerle primero miedo a los términos, porque la lengua a lo largo del tiempo ha sido cambiante, ¿verdad? O sea, lo que, como hablamos hoy, no se hablaba hace 100 o hace 200 años atrás. Y primero pienso que se trata de construir juntos y avanzar juntos en las reivindicaciones que creo que tendríamos que ser ciegos para no verlas, que son reivindicaciones pendientes en cuanto al ejercicio de los derechos de las mujeres. Y respetar, ¿verdad? Respetar o intentar respetar en todos los ámbitos, sin caer en la condena, sin caer en ver qué lucha es mejor que otra lucha. Y esto también toca a los feminismos, y estoy repitiendo aquí las palabras que nos decía Licha Arancibia en una conversa que teníamos con la red de periodistas feministas. Nos decía que muchas veces en los movimientos feministas hay una especie de feministómetro, en el que de pronto unas compañeras les dicen a otras, no, lo que yo hago está bien y lo que tú haces no está bien. Entonces creo que eso podemos aplicarlo, salvando las distancias, por supuesto las diferencias, podemos aplicarlo también a nuestro día a día, pero respetándonos, ¿verdad? Respetándonos. Yo respetaré lo que hacen instituciones, lo que hacen organizaciones, pero también tendría que haber un respeto de vuelta, y que ese miedo y ese rechazo a nuevos términos o a movilizaciones que van creciendo, si yo no las comparto, pues tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, mientras no afecten a la comunidad, al general. Hay como una idea de que esto es un plan macabro para tomar el mundo, y a mí me parece que esto es exagerado, porque también otra cosa que nos decía Licha, y en esto yo te comparto totalmente, es que la gente no se vuelve feminista porque lee un libro o porque pasa una materia. La gente se vuelve feminista por sus historias personales. ¿Cuántos de los familiares, y esto tú lo sabes mejor que nadie porque tú eres periodista del área de seguridad de los familiares de las víctimas de feminicidio, no acompañan ahora esas marchas? Probablemente sin utilizar los mismos términos, sin compartir todas las reivindicaciones, pero acompañan por esa necesidad de acompañar, porque las han acompañado a ellas, ¿verdad? Y esas son historias personales, y cada quien tiene su historia personal que no necesariamente la va a transparentar, o incluso no ha llegado a la denuncia, como tú dices, porque es muy fácil decir para nosotros, pues ha terminado regresando con el marido porque dependía económicamente, pero no sabemos qué hay detrás, no sabemos cuán difícil es el paso de denunciar, ¿verdad? Y de quedarnos solamente con el proceso, que es un proceso que te cuesta plata además después de denunciar, sino quedar con la condena de toda la familia que te dice por qué lo has denunciado, ¿verdad? Política y no política. Entonces son como varias aristas que creo que tenemos que considerar. Muy bien. Pues muy bien, hoy día, señores, para conmemorar el 8M en Sucre. ¿Por qué no el M8?
o el M8, Ya está dicho. M8 de repente en inglés, ¿no? March 8. Ya. March 8, como le podría ser quisiera. 8 de marzo. Sí, como dice Paita. Bueno, comenzaron los actos de conmemoración temprano. Tenemos aquí que hubo contra la violencia hacia la mujer en la Villa Bolivariana, bloque, un festival a las 9:30. No sabemos si ha terminado, ojalá les haya ido bien. Hay una conferencia que se llama, que lleva el siguiente título: la pobreza en la vida de las mujeres. Aquí no dice el autor, pero yo voy a ir a esta conferencia porque se trata de Boaventura de Santos Sousa. Boaventura de Santos Sousa va a dar una conferencia en el Centro Cultural La Sombrevería a las 15 horas sobre la pobreza en la vida de las mujeres. Y Boaventura de Santos Sousa es un pensador, un filósofo portugués muy importante a nivel mundial. No sé cómo lo están logrando traer. Ha venido... es virtual. Mira. Yo pensé que llegaba, lo cual dije, wow, llega Boaventura de Santos Sousa, que es un pensador, claro, de estos alter pensadores, es decir, estuvo varias veces en La Paz, sirvió de inspiración a Álvaro García Linera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de esos pensadores importantes que va a ser interesante, pues, poder seguirlo ahora a las 15 horas. ¿Vas a ir o no vas a ir? Voy a ir. Me he anotado, inclusive, porque para participar tenías que anotarte igual virtualmente. Entonces, después hay un baile público, Amupey y Marco Latino en el Parque Bolívar. Aquí al frente, a las 6 y a las 20. Quiero verlo al Paya ahí moviendo la cadera. Si aquí bailamos todas las mañanas, hay un grupo de Zumba que está desde las 7 de la mañana. Sí. Si llegas 8 menos cuarto, bailas un poco. ¿Dónde? Frente al Tribunal Supremo de aquí Justicia. En el parque. Claro, en el parque. Bueno, aquí va a ser otra Zumba, digamos, pero conmemorando el March 8, como tú le dices, ¿no? No, yo digo 8 March. No, March 8, le estás dándole la vuelta. Pero no, yo estoy diciendo 8 de marzo. Ya, bueno. Claro, 8, no marzo, de 8. Bueno, luego hay un plantón y marcha, que esto es varios colectivos en la Plaza 25 de Mayo, de 18:30 y 19, y esto es lo que les preocupa. ¿Sabes qué? Una de las cosas que quiero llamar la atención, porque a ver si me van a corregir si es que estoy mal, que creo que Orlando Ceballos va a mandar así, van a haber cordones de seguridad para seguir la marcha, para que no pinten. Entonces, eso es algo que no hacen con otras personas, pero que ahora sí las van a cercar un poco para que no pinten. Pero siendo consecuentes, lo que yo le reclamaba a Paya, yo por ejemplo reclamé un cordón en su debido momento en la entrada de la Virgen de Guadalupe. Y nada que ver. Porque cuán bien nos haría un cordón para que la gente no se orine en la pobre catedral, en la entrada de la Virgen, ¿verdad? Sí. Entonces, mientras la policía, por ejemplo, se aposte en la catedral, a mí me parece que no puede haber mayor problema, porque en realidad el apostarse ahí es prevenir de pronto alguna pintada. Bueno, pero justo ahora. ¿Cómo entendemos el asunto? ¿Cómo entendemos el asunto del cordón? ¿Es algo que va a acompañar la marcha? Claro, eso que no debía, y en eso debemos ser claros, o sea, no debía, porque no, esa es otra cosa, ¿no? Una cosa es muy distinta, que pongas agentes policiales o municipales de vigilancia, de cuidado, que está bien, no hay por qué decir está mal, me parece que está bien, porque de pronto hay un antecedente que podría terminar en algún tipo de agresión a la cosa pública, pero otra cosa ya muy distinta, y me parece que eso sí es inaceptable, que de pronto vos tengas que marchar y a tus costados tengas que ir con eso ya es agresivo. Eso es agresivo, eso no se puede tolerar, no se puede aceptar por ningún motivo, y ojalá este cordón que se anuncia no tenga esta característica, ni tampoco de decir ustedes no pueden pasar por la plaza o no pueden ir por esta calle, eso definitivamente no se puede hacer, y hay que manifestar nuestro rechazo a esa situación. Otra cosa es muy distinta, que digan sí, vamos a tener agentes para pues salvaguardar por si acaso, que están ahí haciendo vigilancia, y nada más. La vigilancia se la puede hacer en cualquier momento, ¿no? Ya, bueno, y por último, exposición diversas, Galería Arte y Cultura, esto es en la calle Grau número 146 a las 19:30, esto es de la Quimba, ahí arriba, para los que conocen, ¿no? Más o menos por ese lado, es un café bien bonito, entonces va a haber una exposición al respecto. Eso sería, querido Paya. Bueno, todas estas actividades hablan de qué, o van a hablar de qué.
¿De qué? Cosas diversas, como que por este es el punto, ahí está el punto. Parece que no ha escuchado este país. No, pero ahí está. El 8 de marzo, si bien es una fecha que nace con el movimiento obrero, el movimiento feminista, porque te faltaban derechos, no podías ir a votar, no podías ejercer cargos públicos, te pagaban menos. No te podías divorciar. No te podías divorciar, tu marido te daba permiso para que viajes, etcétera. Es una fecha de lo más diverso, se puede reunir todas las luchas posibles, inimaginables de las mujeres, y claro, en eso pues, instituciones aprovechan, felicitan, organizan actividades. Entonces vos tienes la zumba de aquí al frente, a la que seguramente van a asistir varios grupos, como que tienes la marcha de esta noche. Entonces yo personalmente no soy partidaria de condenar ninguna actividad mientras esta respete a la otra, ¿verdad? Aunque sí estoy clara, por lo menos eso es personal también, no es institucional, no tiene que ver con el periódico. Estoy clara que no es precisamente una fecha para felicitar ni para celebrar, pero no me molesta que lo hagan otras personas, no me molesta a mí recibir felicitación, porque pienso que es un saludo más bien a todas aquellas personas, mujeres, que están luchando por defender sus derechos. ¿Y por qué decía esto, no? Y les preguntaba, ¿y qué va a haber? ¿Qué hay? Y de pronto que no escuchas, que no pones atención. Porque ¿a dónde quería llegar esa última parte que decías vos, Raica? O sea, que este tipo de conmemoración de acontecimiento que tiene otro sentido, termina pues llevándole al ámbito totalmente folclórico, porque daría la impresión... comercial, no, porque, claro, por eso no. Claro, comercial también, ¿no? Comercial, o sea, se termina, o sea, ¿qué quiero decir? Que se termina distorsionando definitivamente el propósito de esta conmemoración o de esta recordación, si queremos, porque si digamos alguien prepara aquí una danza, la otra danza y no sé, esas cosas, y ese no es el sentido de esta conmemoración. Por ejemplo, qué lindo fuera, por decirte, esa conferencia que hay, que está programada virtual, es una cosa muy positiva para empezar a tener más elementos sobre estos derechos de las mujeres, pero el otro, qué lindo fuera, ¿no? Qué lindo fuera, ahorita acabo, se me viene, de que por ejemplo los movimientos feministas, por decir, y aquí otra vez es como que estuviera queriendo hurgar el hormiguero, como queriendo hurgar. Qué lindo fuera, por ejemplo, que una manifestación de las organizaciones feministas que diga, el Tribunal Supremo, ¿no?, que esta mañana ha sacado su felicitación a las mujeres y su mensaje y no sé qué vainas más, y nadie lo dice nada, que no respeta que ahí hay una mujer que ha reclamado su derecho de ser decana porque es la más antigua y no porque le da la gana. Resulta que hace una demanda, interpone ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, y resulta que este tribunal le da la razón, y los señores hombres, comenzando de su presidente, que es un hombre, no respetan ese derecho de la mujer. Y todavía, muy caraduras, porque no hay otra palabra de decir, sacan su felicitación diciendo que bien, las mujeres nos ayudan a esto, al otro y demás cosas. O sea, esa clase de hipocresía son las que se debe cuestionar. Y de pronto aquí deberían nomás pues tenerle un poquito más de atención estas organizaciones feministas para reflejarnos en este tipo de hechos y de dichos, cómo se está vulnerando los derechos de las mujeres. Yo a la señora doctora, que es de Tarija, no la conozco, alguna vez hemos estado en una conferencia de prensa, pero más allá de quién sea, a mí me parece que ahí, en el mismísimo Tribunal de Justicia, hay pues una expresión de falta de respeto al derecho de una mujer, ¿no? Porque no lo dejan ejercer su cargo de decana como debiera ser. ¿Algo más? Pues bien, brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadoras, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. No les gustan las reglas y no respetan el status quo. Las puedes citar, no estar de acuerdo con ellas, glorificarlas o vilipendiarlas, pero lo que no puedes hacer es ignorarlas, porque cambian las cosas, empujan adelante la raza humana. Mientras algunos las vean como locas, nosotros vemos el genio, porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. Hasta mañana. Hasta mañana.